político adverso por cuenta de la extrema derecha y la prensa. Este jueves el tren ministerial pide el voto de confianza al Congreso. Un legislativo dividido en grupos de interés, pero unidos contra el gobierno de Pedro Castillo. Analizamos este escenario. En noticia, Afganistán, decenas de muertos y cientos de heridos dejaron varios atentados en los alrededores del aeropuerto de Kabul. El movimiento talibán culpa a Estados Unidos por ser responsable de la seguridad de la zona. El autodenominado Estado Islámico se atribuye los ataques y el presidente Joe Biden dice que hará pagar a los culpables. Es un complejo escenario que analizamos. En Noticia Colombia, las principales ciudades del país vivieron este jueves una nueva jornada de protesta, otra vez contra la retrógrada reforma tributaria, por el cumplimiento de una agenda social adeudada año tras año y el fin del conflicto armado que desangra al país. Es una situación de muchísimos años atrás que de nuevo hoy se expresa en las calles y profundizamos en ello. Noticia casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, el gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo comparece ante el Congreso para obtener el voto de confianza para el desarrollo de sus funciones. Guido Bellido, primer ministro, presentó su propuesta de gestión 2021-2026 ante un Congreso dividido. Este jueves se llevó a cabo la sesión de comparecencia del gabinete ministerial, nombrado por el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la Nación, para la obtención del voto de confianza para ejercer sus funciones. Guido Bellido, quien encabeza el tren ejecutivo, ofreció una locución de casi 3 horas, durante las cuales expuso los lineamientos de su gestión. Fueron 6 líneas generales en materia de seguridad, empleo, cultura, educación, economía y salud para el periodo 2021-2026. Previo a la sesión del Congreso, los representantes de los partidos de derecha Fuerza Popular, de Keiko Fujimori y Renovación Popular anunciaron que no darían el voto de confianza. Esto sin siquiera escuchar primero la comparecencia de Bellido, que fue iniciada en el idioma ancestral quechua. Durante la sesión, los congresistas de partidos como Juntos por el Perú y el Partido de Gobierno Perú Libre llamaron a la unidad nacional y a garantizar la gobernabilidad del país. El mecanismo del voto de confianza, que permite la consecución o no de un tren ministerial en sus funciones, ha sido permanentemente aprobado para cada gobierno peruano desde su implementación en los años 90. La mitad más uno de los congresistas debe dar su voto de confianza. De lo contrario, se le exige renuncia al primer ministro y su gabinete. La evidente actitud reaccionaria de los partidos de la derecha, por primera vez, amenaza con comprometer la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo, quien representa al Perú profundo, pueda iniciar una gestión de gobierno, lejos de la inestabilidad que caracterizó al periodo gubernamental anterior. Según la actual constitución peruana, si se niega el voto de confianza al Consejo de Ministros 2 veces durante un mismo periodo gubernamental, el presidente de la República está autorizado a disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas, las cuales se realizarían en un lapso no mayor a 4 meses. ¿Y qué pasa a esta hora en el Congreso? Le preguntamos de inmediato a nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Hola Verónica, adelante, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. A esta hora parece que hay ya un preacuerdo de las diversas bancadas para que la votación para ver si le dan o no la confianza al gabinete de Guido se realice el día de mañana. Aún no llega a la mesa directiva este preacuerdo, pero lo más seguro es que finalmente la votación se dé el día de mañana.
Al inicio de la sesión, cuando dio su discurso el premier Guido Bellido en la mañana, un discurso que duró aproximadamente 3 horas, se esperaba pues luego de esto que los diversos congresistas, los 124 que asistieron de 130, den sus diversos puntos de vista para ver si sus bancadas daban o no la cuestión de confianza, pero se alargó tanto durante toda la mañana y la tarde, es más, en este momento sigue en la discusión en el Pleno, que al parecer la votación se dará mañana. Ahora, ya las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, ambos partidos conservadores de derecha, adelantaron que no van a dar el voto de confianza. Hasta el momento, Perú Libre, el partido oficial que tiene 37 escaños en el Congreso, más los 5 de Juntos por el Perú, el otro movimiento progresista liderado por Verónica Mendoza, pues ellos suman 42. Parece que la alianza que es de Somos Perú y el Partido Morado está dividida. Los 9 congresistas que conforman esta alianza, de ellos pues 5 votarían a favor y 4 en contra. Entonces, hasta el momento no llegan a tener los 63 votos necesarios para que el gabinete tenga la aprobación para que siga adelante. Sin embargo, hay una medida que se está evaluando en el Pleno, que es la abstención. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos grupos se tomarían la posición de la abstención? Porque al hacer esto, no hacen ni una ni otra, porque rechazan al gabinete, pero no directamente, y no se abre una posibilidad, una primera bala de plata, como le llaman acá, porque recordemos que según la Constitución peruana, si el Congreso rechaza 2 veces a los gabinetes de un periodo de gobierno, pues el presidente tiene la potestad de disolver, de cerrar el Congreso, como sucedió en el periodo de Martín Vizcarra. Entonces, para evitar esta primera posibilidad, lo que harían los partidos conservadores de oposición es abstenerse. Entonces no se contabilizan estos escaños que determinan por la abstención, y solamente los que están a favor y en contra, y ese 50% con un mínimo de votos que no necesariamente tienen que llegar a 63, pues se da el voto de confianza. Pero acá también hay otro detalle, que antes de presentarse el gabinete de Guido el día de hoy ante el Pleno del Congreso, ya han habido casi 18 mociones, pedidos de censura hacia 7 ministros de este gabinete. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que continúe, pues uno a uno irán siendo llamados 7 ministros al Congreso para ser interpelados, y lo más probable es que se les censure. Quiere decir que esta táctica de la oposición probablemente haga que continúe el gabinete de Guido, pero se van a ir interpelando uno por uno los ministros que no son del agrado de la oposición, incluyendo al propio premier Guido Bellido, que ha sido en los últimos días sindicado por varios medios de comunicación de la Cámara de Prensa Hegemónica local, como que tiene relaciones con el grupo Sendero Luminoso. Entonces, por ahí está yendo el ataque en este momento sobre los miembros del gabinete, no solamente Guido Bellido, también Pierre Maraví, que es el ministro de Trabajo, también se quieren interpelar al ministro del Interior, al ministro de Defensa, en fin. Entonces esta es la situación. Y mientras tanto, Tatiana, en la calle, desde ayer hay una vigilia de un sector de la ciudadanía, no solamente en Lima, sino en varias ciudades de nuestro país, en respaldo del gobierno de Pedro Castillo, y están a la expectativa de qué es lo que finalmente va a determinar el legislativo respecto a esto. Pero ya hay un llamado todo el día de hoy, también han estado en las afueras del Congreso, han habido incluso, porque había un grupo a favor y otro en contra, han habido algunos percances y bueno, la policía ha tenido también ahí que intervenir.
pero hay mucho nerviosismo en la calle respecto a esto, porque como bien conversando con algunos de los ciudadanos que estaban apostados en las afueras del Congreso, que dicen, mientras que los peruanos estamos en medio de una crisis sanitaria, económica, que se necesitan ya medidas concretas y que el gabinete avance para implementarlas, pues sigue el boicot desde el legislativo, sigue el boicot desde los partidos políticos de oposición que no lograron llegar a la presidencia y sin embargo no le han dado un día de tren a este gobierno. Así que bueno, esa es la situación al momento, Tatiana. Parece todo un plan, sin duda, estratégico político, pero parece todo un plan de venganza de todos estos sectores en contra de Perú Libre, que representa pues a ese pueblo que está en las calles, Verónica, a ese Perú profundo. Brevemente, para despedirte, entonces hoy no se daría la votación, se daría mañana. Sí, al parecer sí, porque como te comentaba al inicio, hay ya un preacuerdo de las diversas bancadas para que la votación se dé el día de mañana. Es decir, hoy día todavía transcurre la discusión en el Pleno, todavía todos los 124 congresistas presentes quieren manifestar su opinión y esto tardará unas horas más, así que lo más seguro es que sí se dé la votación mañana. Muy bien, gracias Verónica, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña David Roca Basadre, él es periodista, analista político, también con nosotros desde Lima. David, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por ir. A usted muchísimas gracias. David, lo que estamos viendo en el Congreso tiene hoy, a estas horas incluso, tiene como antecedente toda una incertidumbre, un nivel de tensión y dirigido por los distintos partidos de oposición en contra del gobierno. Ni un día de tranquilidad para el presidente Pedro Castillo. Así que antes de conocer lo que hoy estamos viendo, su valoración acerca del escenario previo para llegar a este día cuando se pide el voto de confianza del tren ministerial. Hay efectivamente un nivel de confrontación muy agudo que viene desde la campaña electoral y luego tras el desconocimiento por parte de la candidata perdedora de los resultados, ¿no? Que trajo momentos de tensión muy graves, que hizo además que el reconocimiento de por parte de los órganos oficiales del triunfo del profesor Castillo se hiciera pues a tan poco tiempo antes de la asunción de mando. Entonces esto es una cosa muy que ha dividido mucho a la gente y que ha generado mucha tensión en las calles. Hay que decir además que cuando hay este tipo de cosas también hay errores de los dos lados, Entonces, si bien hay un desconocimiento y porque eso fue, ¿no?, una rabieta de la señora Fujimori, que no quería reconocer que había perdido su tercera vez, ¿no? O sea, le costaba aceptar eso. Había también el tema del uso de argumentos tipo el terruqueo, el terrorismo, que se siguen utilizando hasta ahora, ¿verdad? Entonces ese clima motiva además que haya sectores ligados a la derecha, muy convencidos además por el discurso de la derecha. Hay que decir que hay sectores que de verdad pues están convencidos acerca de estas cosas que ha esparcido con mucha efectividad la derecha, y entonces se ha terminado polarizando, ¿no? Se ha terminado polarizando a la sociedad. Muchos de los que sin embargo votaron por Fujimori, a pesar de no comulgar con las ideas o con las propuestas de Castillo, han decidido aceptar las cosas desde hace tiempo y no se plegaron al negacionismo, y más bien quisieran darle el espacio para ver qué cosa hace el profesor Castillo hay un sector así, ¿no? Hay un sector así. Y hay un sector pues recalcitrante que también ha salido a las calles con menos éxito que los que están apoyando a Castillo, pero han salido, ¿no? Han salido con sus banderas y todo esto, ¿no? Entonces hay un callejeo así un callejeo en el cual se enfrentan también los dos sectores. Hay que decir además que
desde el gobierno también se han mantenido algunas posiciones un poco duras con respecto a algunas cosas que no han ayudado a poder, por ejemplo, ganarse a los sectores de centro, ¿no? Que hubiera sido una maniobra políticamente correcta dada pues la coyuntura en la cual pues no se tiene pues una mayoría aplastante, ¿no? Y ese tipo de concesiones el gobierno ha sabido darlas, ¿no? Claro, David, pero es que hacer eso es cambiar la estrategia y el plan de gobierno, razón por la cual el presidente Pedro Castillo ganó. Terminar haciendo lo que el centro diga, que al final de cuentas el centro es la misma derecha. Y el pueblo votó por un plan estratégico de Pedro Castillo para acabar, por ejemplo, con la pobreza y con la corrupción. Pero fíjate, lo que ha ocurrido ahora es que el discurso de Pedro Castillo ha sido un discurso muy conciliador, con propuestas que, la verdad, desde la perspectiva de lo que es el sistema y todas esas cosas, no ha habido pues ninguna cosa muy atrevida, ¿no? Han arreglado las banderas de la nueva Constitución. Para mi gusto, en lo personal, que soy además un activista ecologista, estoy muy preocupado porque no hay ni una sola mención a la agenda ambiental. Pero es que ni siquiera no ha pasado ni un mes y no lo han dejado gobernar, David. Es que cada día hay nuevos ataques y ni siquiera dejan gobernar. Mire usted, hoy, por ejemplo, casi que, porque bueno, así lo manda la Constitución, ahora además se lo preguntaré, pero es casi que pedir de rodillas que se acepte y que se dé el voto de confianza. Bueno, sí, pero sí hacen concesiones finalmente a la hora de plantear las cosas, ¿no? Y creo que no es después de no haber sabido, además no era cuestión de votar a los ministros, cosa que hicieron ya con Béjar, ¿verdad? Cosa que no debieron hacer. Y entonces ahí mostraron cierta debilidad. O sea, hay un mal manejo también. Mira, con toda honestidad, es un grupo de personas con muy poca experiencia de manejo del Estado. Por eso es que es tan importante el aporte de Juntos por el Perú, donde tienen gente mucho más fogueada y con mucho más experiencia de gobierno y esas cosas, ¿no? Que es lo que les está ayudando un poco, ¿no? El caso del ministro de Economía y algunos así, ¿no? Claro, en eso usted tiene toda la razón. Es un nuevo gobierno que llega sin la experiencia política, con la maleta política vacía, y se enfrenta además a una clase política tradicional, varios de ellos, como por ejemplo Fuerza Popular, que además yo le pregunto qué autoridad moral tiene Keiko Fujimori para salir a decir que no se le da el voto de confianza a Pedro Castillo cuando hay un fiscal que le está pidiendo 30 años de cárcel. Porque es la figura clave de un grupo criminal. Es claro que la derecha no tiene ninguna autoridad moral, pero también en la política son temas de facto, ¿verdad? O sea, hay hechos duros. Y los hechos duros es que la extrema derecha, y estoy hablando de la extrema derecha, ojo, no de la derecha, la extrema derecha tiene fuerza en el Parlamento. No tiene fuerza y son votos. Ya, no van a, y ellos ya han decidido que van a votar en contra, ojo, pues eso a ojos cerrados. Lo tenían decidido antes de llegar. Pero hay un sector de centro cuyos votos se necesitan. Y desafortunadamente, con ese sector de centro están obligados no a ceder, pero sí a negociar algunas cosas, ¿no? La política ordena ese tipo de cosas, y si es que no llega a un tipo de acuerdo, lo que van a hacer es que se van a sumar más enemigos, porque la realidad es que no tienen todo el control, tienen solamente 37 congresistas más los 5 de Juntos por el Perú, eso es todo lo que son, y eso no les da una mayoría, necesitan claro, entonces pues es que son dos sectores, ¿no? Sí, bueno, son dos sectores entonces que tendrán que mantenerse en esa pugna, y veremos a dónde llegan. Me refiero al pueblo, que es el que está en las calles, como nos contaba por ejemplo Verónica, y de otro lado una clase política que hace vida en el Congreso. ¿Y qué es lo que quiere esa clase política? Que siga el país en esta crisis así de ingobernabilidad como los 5 años anteriores, mantener este nivel de crisis económica, social, política, de salud, o realmente anhelan algo para el país. Hay efectivamente un sector que no le importa el país, ¿no? Y que está en ese, ahí pues podemos poner el caso de la gente de Renovación Popular, que es la extrema derecha clara, son los aliados de Vox en España, ese sector así, ¿no? Que salen a la calle con la bandera de la Cruz de Borgoña, hispanistas, sí, es de lo peor eso. Y está el fujimorismo clásico, que bueno, tal vez muy cercano a los otros,
más un poco, una derecha con arraigo popular, ¿no? Que existe eso, ¿no? Y eso digamos tiene digamos también su peso, y también son cerrados y duros, ¿no? Y por otro lado está los sectores de centro. Yo me refiero a partidos muy tradicionales como Acción Popular, que ha gobernado varias veces, que tiene como 50 años, ¿no? Y que es un partido donde entra de todo, ¿no? Izquierda, centro, derecha, y es una cosa, es una mazamorra eso. Y otros grupos que han salido nuevos y que son puramente caudillistas y que están ahí y que van en función de intereses. Pero Acción muy Popular, por ejemplo, ¿no? David, casi que quedó a punto de desaparecer en las elecciones pasadas. ¿Qué tiene para ofrecer Acción Popular, además, como una agenda de apoyo a un pueblo tan necesitado, un pueblo tan empobrecido en los últimos años? Tiene votos en el Congreso, eso es lo que tiene Acción Popular. Y algunos sectores de Acción Popular que tienen vocación. Acción Popular no tiene una ideología real, ¿no? Entonces tiene sectores que se pegan bien a la derecha, muy conservadores, y otros que se pegan hacia posiciones reformistas. Ese sector que tiene posiciones reformistas pueden votar con ellos fácilmente si es que logran conversar. Les ha faltado, debo decirlo, les ha faltado experiencia. Les ha faltado experiencia para saber manejar todas esas cosas que se tienen que manejar en el Congreso, y eso les ha hecho, por ejemplo, que pierdan las principales comisiones. Les ha hecho perder también la presidencia del Congreso, que tradicionalmente durante el primer año siempre se le ha dado al partido de gobierno, incluso estando en minoría, pero esta vez no lo han tenido, ¿no? Y eso ha sido, pues, falta de experiencia, ¿no? Falta de experiencia. Y esperemos que aprendan. Y ahora falta de experiencia, entonces, y no dejarlo y no permitir, reitero, David, y no permitir gobernar con una prensa, con una mediática corporativa que los acompaña de manera permanente. Al canciller, al profesor Béjar, no lo dejaron ni siquiera llegar al Congreso para exponer todas sus opiniones, y el país se perdió de un excepcional canciller. Es cierto eso, y además canciller Béjar, cuando en el tiempo en que estuvo, demostró además tuvo capacidad, y las acusaciones que le hicieron fueron además por cosas que dijo, las que la sacaron totalmente fuera de contexto, pero las convirtieron pues en un ataque así brutal, con el mismo tema del terruqueo, ¿no? Con el mismo tema del terruqueo y la ofensa a las Fuerzas Armadas, y todo esto que han sabido manejar con mucha eficacia, ha sabido manejar la derecha, ¿no? Y finalmente consiguieron eso. Mi punto de vista es que no debieron conceder eso. Ese es mi punto de vista, no debieron conceder eso. Entonces ha habido, pues, creo que están aprendiendo en el camino, ¿no? Creo que están aprendiendo en el camino y no les queda otra, pero mucho de los problemas que tiene ahorita, para no solamente ver el lado ofensivo de la derecha, que es real y que es verdad, pero muchas de las flaquezas que tiene el gobierno tiene que ver con esto, ¿no? Con falta de experiencia en el manejo del gobierno, que tiene que ver con esto, ¿no? Pues es un equipo que nunca ha estado jamás en el aparato de Estado, que no ha estado en el Congreso y que no sabe y que no ha sabido manejar esto, ¿no? Entonces, sí, ese, pero digamos, el asunto de fondo es cuál es la agenda realmente para el país, cuál es la agenda de desarrollo de una nación que tanto lo necesita. Es lo que también estará por verse, si se da o no ese voto de confianza. Nos decía nuestra corresponsal Verónica que no será esta noche, sino que será mañana. Yo creo que sí se lo van a dar, ¿no? Porque la derecha tiene mucho miedo de que le disuelvan en el Congreso. Y además lo han dicho expresamente, en Perú Libre lo han dicho por todos lados, y entonces están asustados de que su plan es que en algún momento disolver el Congreso, y que como que están esperando nomás que el Congreso haga pues alguna torpeza, ¿no? Y es una estrategia que tienen planteada de esta manera. Entonces van a tener mucho cuidado, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es lo que dice Verónica, es que van a darle la confianza y después van a empezar a tratar de bajarse como palitroques a uno por uno de los ministros, ¿no? Y en un plan de verdad muy desagradable, porque eso sí va a hacer daño, porque si uno empieza a tumbar ministros, lo que va a pasar es que los ministerios
paralizar y muchas cosas no van a funcionar. Esa estrategia de la derecha que creo es la que se viene, ¿no? Desafortunadamente Sí, creo que es lo que se viene y ojalá que el gobierno sepa resistir a esto, ¿no? Con toda seguridad que va a resistir, porque la estrategia de la derecha está allí clarísima y por eso también el pueblo se ha pronunciado. Muchísimas gracias, David, por el análisis. Buenas noches. Bueno, gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Afganistán. Decenas de muertos, cientos de heridos dejaron varios atentados en los alrededores del aeropuerto de Kabul. El movimiento talibán culpa a Estados Unidos por ser responsable de la seguridad de la zona. El autodenominado Estado Islámico se atribuye los ataques y el presidente Joe Biden dice que hará pagar a los culpables. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Porque Telesur siempre da más. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. En noticia, Afganistán, un número indeterminado de heridos y muertos, varios de ellos miembros del ejército estadounidense, dejan 2 ataques terroristas en los alrededores del aeropuerto de Kabul, la capital. El presidente Joe Biden advierte que irá contra el autodenominado Estado Islámico o ISIS-K, que se atribuye estos ataques. Más de 70 muertos y alrededor de 150 heridos son hasta ahora las víctimas de los ataques registrados esta mañana cerca del aeropuerto de Kabul, capital afgana. Un primer carro bomba detonó en el acceso este del aeropuerto, mientras que el segundo afectó a un hotel cercano en el que se congregaban fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido. El grupo terrorista del autodenominado Estado Islámico del Gran Jorasán
ISIS-K, por sus siglas, se atribuyó la autoría. Se trata de una facción de ISIS que surgió en Siria e Irak. Está formado por combatientes del movimiento de los talibanes pakistaníes, con base en Pakistán, y a diferencia de otras células de ISIS que lanzan ataques en el extranjero, ISIS-K se enfrentó muchas veces al talibán afgano. En los ataques fallecieron 12 militares estadounidenses y otros 15 resultaron heridos, según el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Kenneth Frank McKenzie. El presidente Joe Biden promete ir contra los atacantes. Aún quedan unos 1.000 estadounidenses que deben ser evacuados de Afganistán, según cifras del Pentágono. No seremos disuadidos por terroristas. No permitiremos que detengan nuestra misión. Continuaremos la evacuación. También he ordenado a mis comandantes que desarrollen planes operativos para atacar los activos. El liderazgo y las instalaciones de ISIS-K responderemos con fuerza y precisión en nuestro tiempo, en el lugar que elijamos, en el momento que elijamos. Más temprano, el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en nombre del llamado Emirato Islámico, condenó las explosiones y responsabilizó a Estados Unidos de los hechos, dado que ocurrieron en un área controlada por las fuerzas de ese país. Vamos a hacer una pausa brevísima en esta emisión de Noticias. Volvemos con el análisis acerca de este día tan complejo, doloroso, un día trágico para el pueblo afgano. En medio de la evacuación urgente, teniendo en cuenta que el 31 de agosto vence este plazo para evacuar a todos los ciudadanos extranjeros y a los afganos que además deseen salir del país, tal como se había comprometido Estados Unidos y la OTAN, se registra entonces en medio de este escenario los ataques por parte del autodenominado Estado Islámico. Una situación sin duda muy compleja en la que lamentablemente no se tiene aún una cifra exacta de personas fallecidas y heridas. Hasta el momento son 72 muertos y hay cientos de personas heridas. No solamente por el ataque registrado en el aeropuerto de Kabul, también en la capital, valga decir, sino también en un hotel muy cercano a este lugar. Tenemos ya el invitado, así que de inmediato vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Julián Aguirre, analista internacional, con nosotros desde Buenos Aires. Julián, bienvenido, muy buenas noches. Igualmente. Muchísimas gracias. Estaba recordándole a nuestra audiencia el contexto en el que se da este ataque. El gobierno de Estados Unidos, en particular el presidente, en la declaración que daba esta tarde, decía que ellos se lo estaban esperando, así que no los sorprendió. Bueno, valga decir, y si se lo esperaban porque no hubo más fuerzas de seguridad rodeando el aeropuerto y el hotel cercano para que una tragedia de esta no se registrara. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Sin duda que estamos frente a una situación sumamente volátil y frágil en cuanto a las condiciones que facilitaron el ataque. Pensemos en el escenario que se está desarrollando en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Kabul. Movimiento de varios cientos, si no miles de personas, confusión por momentos, desconfianza entre dos actores que deben coordinar, pero al mismo tiempo cargan tras de sí 20 años de enemistad, como son el movimiento talibán y las tropas extranjeras que están prosiguiendo con su retirada. Todo eso se presta para que actores externos, en este caso el grupo Estado Islámico del Jorazán, que es quienes se adjudicaron o les fue adjudicado el ataque, puedan explotar estas vulnerabilidades para sembrar caos, para condicionar a los demás actores sociales y políticos del escenario afgano, para sacar rédito propio, como para desestabilizar aún más una situación ya de por sí frágil. ¿Cuál es la diferencia, digamos, el conflicto existente entre el movimiento talibán y el autodenominado Estado Islámico que hace esta presencia en Afganistán? Recordemos, Julián, un punto de hace algunos días cuando el talibán precisamente trataba de marcar distancia con grupos terroristas. Decía que prácticamente el autodenominado Estado Islámico era un reducto en el país, al igual que Al-Qaeda. Y mire hoy el atentado. Claro, en parte el movimiento talibán de alguna manera está condicionado hoy en día por el objetivo, la meta o la condición de mostrarse a sí mismo como una garantía de estabilidad y de orden.
que a fin de poder capitalizar la nueva situación que ha creado tras años de ineficiencia, arbitrariedad, que signaron al ahora derrumbado gobierno central afgano. Los ojos y en buena parte de las condiciones de varios gobiernos, estados regionales que pueden incidir en Afganistán y que marcarán el pulso o el carácter que tomará el gobierno que quiera construir el movimiento talibán, va a estar atravesado por la capacidad de este movimiento de nuevamente construir las condiciones para estabilizar el país. Eso por un lado. En cuanto al grupo Estado Islámico, opera en Afganistán al menos desde el año 2015, cuando supo atraer a facciones internas del talibán descontentas con su liderazgo y que luego condenaron y criticaron al movimiento por involucrarse en negociaciones directas con los Estados Unidos y otros actores extranjeros para afianzar finalmente el escenario de retirada de tropas extranjeras. El movimiento talibán y el grupo Estado Islámico tienen una rivalidad que es al mismo tiempo ideológica, así como disputas por el control de territorio, así como también disputas incluso que son hasta personales y políticas entre líderes y comandantes. Pero claramente el movimiento talibán tiene una predominancia, un peso mucho más significativo en el escenario afgano que el grupo Estado Islámico. Esta diferencia sin duda es muy importante y especialmente, Julián, no sé si lo compartes, para esta parte del mundo, para Occidente, en donde tratan de vendernos como que todos son los mismos grupos terroristas, donde no hay ninguna diferencia ideológica, político, religiosa, y para el caso de estos países resulta fundamental entenderlo. No, claro, es fundamental. Por un lado nos demuestra que esa etiqueta muchas veces mal entendida y premeditadamente distorsionada que es el islamismo, contiene muchas más complejidades. Es una familia de movimientos políticos que entre sí tienen enormes distancias, debates y divergencias que son ideológicas, que son teóricas, que son prácticas y demás. Por supuesto hay una narrativa de años construida por medios, por producciones culturales, por la clase política en buena parte de los países de eso que llamamos Occidente, que ha tendido a mostrar al mundo islámico como un todo homogéneo y estático, donde son todos lo mismo, ¿no? Y por supuesto muchas veces habrá quienes utilizarán esto para condicionar este proceso abierto pero incierto, que es el retiro de las tropas extranjeras de Afganistán, que entendamos todavía está en vilo, ¿no? Hasta el 31 de agosto, hasta que el último soldado norteamericano no se vaya del país, eventos como el de hoy nos demuestran que no todo está dicho en Afganistán. Con respecto a lo que ha dicho el presidente Joe Biden, ¿cómo se interpreta? Porque va en doble vía. De un lado, él dice que la misión termina el 31 de agosto, que hacen ingentes esfuerzos para que salgan todos, que de hecho ya han partido del país por lo menos 100.000 personas en estos 11 días y que cada día están saliendo entre 5 y 7.000. Pero al mismo tiempo dice que va a ir por todos estos actores, porque los tienen prácticamente identificados, dijo, del autodenominado Estado Islámico, que van a ir por ellos. Entonces esto deja entrever que vienen nuevas operaciones dentro de Afganistán. ¿O usted cómo lo lee? Es posible que se intenten proseguir con operaciones, al menos algún tipo de represalia que pueda permitirle al gobierno estadounidense de alguna manera mostrar a la opinión pública dentro y fuera de su país que no va a permitir o no va a tolerar, mejor dicho, acciones armadas contra tropas. Estamos hablando de 12 soldados norteamericanos muertos, lo cual golpea aún más a la credibilidad ya de por sí herida del gobierno estadounidense. Todo este proceso de retirada de tropas ha estado marcado por la desprolijidad, la desorganización, la precipitación, lo cual ha sumido, aparte de la opinión pública, aparte del debate en los nichos académicos, en los círculos militares incluso, en una guerra de acusaciones y críticas cruzadas acerca de por qué Estados Unidos ha salido de por sí de una aventura militar sumamente costosa de una manera tan humillante y tan
negativa para la credibilidad del liderazgo norteamericano como las imágenes que hemos visto en las últimas semanas. Nuevamente, lo que ocurrió hoy en el aeropuerto internacional de Kabul se suma a una seguidilla de situaciones y eventos que son son un gran desafío para la política exterior de la administración Biden, para la imagen de liderazgo que busca reconstruir, porque entendamos que toda esta retirada asigna lo que es un liderazgo norteamericano sumamente debilitado, o al menos degradado respecto de lo que supo ser en años y décadas anteriores. Entonces, es posible que haya represalias, sin duda. Difícilmente esto se traduzca en una operación de gran envergadura como las que ha habido en el pasado. Para mí hay una revisión en términos del marco operativo con el que actúan las fuerzas militares estadounidenses, de los costos tanto políticos como económicos como humanos de esas operaciones. Hoy Estados Unidos no se puede permitir una operación como la que realizó en Afganistán precisamente en el año 2000. Entonces puede ser que haya represalias, pero también puede ser que esto sean palabras. Eso yo me niego a predecirlo, lo veremos en los próximos días, pero no hay dudas de que esto dañó aún más la imagen de por sí perjudicada del gobierno estadounidense. Sí, hay algo que también llama la atención. El presidente Biden acusa al propio gobierno, no dio nombre, pero dice que todo esto es culpable de las fuerzas militares afganas porque en 11 días permitieron la caída de todo el país. Luego dice de una manera muy breve que lo que está pasando en la coyuntura es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, donde él dice: me reitero en que la guerra para nosotros termina el 31 de agosto. ¿De alguna manera está sí reconociendo que es un fracaso de Estados Unidos? Sin duda, porque incluso cuando quiera transferir responsabilidad a lo que fue el gobierno central afgano, que se derrumbó hace días, o a las Fuerzas Armadas Nacionales Afganas, que se derrumbaron hace días, esas también son responsabilidades de Estados Unidos. Recordemos, estamos hablando de programas de financiamiento, de fondos de asistencia y para la formación y la reconstrucción del país de varios decenas de millones de dólares, que en 20 años no lograron garantizar la construcción de una institucionalidad fuerte, de unas fuerzas de seguridad efectivas, cohesionadas y legitimadas ante la población, de un gobierno eficiente que no solamente se derrumbó por la capacidad militar de los talibanes, se derrumbó por su incapacidad para construir instituciones sólidas, una legitimidad ante su población, capacidad de ser representativo, capacidad de garantizar condiciones de subsistencia y de vida medianamente dignas a la población afgana durante 20 años de ocupación. Julián, pero este es otro punto. Claro, pero este es otro punto que sin duda hay que plantearlo, y usted no lo recuerda. El presidente Biden decía, es que no se instaló una democracia como nosotros lo anhelábamos, porque hay diversas tribus, tal cual lo dijo, tal vez usted lo escuchó de manera textual también. Hay diversas tribus que pelean entre ellas. Ese es un profundo desconocimiento de la historia y de la vida afgana, de cómo se mueve de manera milenaria. Y que demuestra de alguna manera esa mixtura de soberbia por un lado, miopía política por el otro, de pretender que una ocupación, que la construcción de un país, que la construcción de un orden social basta con el despliegue de tropas. No, claramente, lo que hubo en estos 20 años y se ratificó con la entrada final del movimiento talibán en Kabul hace unos días atrás, es el fracaso de un paradigma o un modelo de concebir la proyección de poder, de concebir el intervencionismo, de concebir la construcción de instituciones a la manera como los norteamericanos, tanto sus académicos como sus mandos militares y civiles, pretendieron hacer. Y no solo es Afganistán. Afganistán es el último de una seguidilla lamentable, trágica, de intervenciones que no han podido construir sociedades duraderas. Tenemos a Irak, tenemos a Libia, ¿no? Todos países que vivieron en carne propia lo que es la intervención directa con el presunto fin de dirigir a esos países hacia una transición democrática. Y bueno, lamentablemente los costos humanos, materiales y políticos están a la vista.
Sí, y por último, el pueblo afgano, que es el que lamentablemente ha sufrido en 20 años de invasión y ahora en este nivel de incertidumbre, aunque el movimiento talibán diga lo que dice, que se va a respetar los derechos de las mujeres, de las niños y niñas, que habrá un gobierno inclusivo, que las mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres, etcétera, etcétera. Eso sí, a la manera del Islam que ellos conciben en términos ideológicos religiosos. ¿Qué pasa con la población afgana? Es que ahí hay que ponerse en los zapatos de un pueblo que ha sufrido tanto. Y sumamente complejo y sumamente trágico, como dijiste, y de incertidumbre. Y creo que las imágenes que se vieron en los alrededores del aeropuerto de Kabul en estos días sintetizan un poco lo que es la historia de las intervenciones extranjeras y los proyectos fallidos impuestos sobre la población afgana. Hay una sociedad civil dinámica, Afganistán es un país complejo, pero también muy rico en expresiones políticas, sociales y culturales. Estos años han visto la aparición de movimientos sociales, de activismo civil, de grupos académicos y de periodistas, algunos de los cuales han elegido irse del país ya en este momento. Otros están esperando en sus casas, temiendo lo que puede ocurrir en los próximos días, y otros insisten en permanecer en su país, digamos, para tratar de sacar lo mejor de esta situación, para poder reconstruir finalmente su país después de tantos años. Lamentablemente esa sociedad afgana también fue dejada de lado, tanto por la ocupación como por los gobiernos afganos que se apoyaron en la ocupación extranjera, y eso en parte también explica la derrota final, el derrumbe que permitió el regreso al centro del poder del movimiento talibán. Habrá que esperar. En este momento, como te decía, hay periodistas afganos que han dejado el país, hay activistas afganos que han dejado el país, otros permanecen ahí, a la expectativa, temiendo o muchas veces esperando, a veces con impotencia, a veces con esperanza. Lamentablemente no se pueden hacer predicciones. Habrá que ver las próximas semanas cómo se desenvuelve un escenario de por sí ya sumamente frágil y volátil. Habrá que ver, porque por ahora es un escenario de incertidumbre. Julián, muchísimas gracias por ese análisis, muy interesante. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, las principales ciudades del país vivieron este jueves una nueva jornada de protesta, otra vez contra una retrógrada reforma tributaria por el cumplimiento de una agenda social adeudada año tras año y el fin de un conflicto armado que desangra a la nación. Es un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En Noticia Colombia se cumplió una nueva jornada de movilizaciones convocada por el Comité Nacional de Paro, Centrales Obreras, diversos grupos sociales en rechazo a la reforma tributaria. También para alertar sobre la crisis humanitaria que lamentablemente vive el país. Así se alistaban estos jóvenes para participar activamente en las movilizaciones convocadas por el Comité Nacional de Paro y diversas organizaciones de trabajadores y centrales obreras. Esperan que sus letras en esta pancarta no solo sean leídas, sino que su mensaje trascienda y sea escuchado ante la política represiva por parte del gobierno colombiano contra las movilizaciones desarrolladas en el país. La represión del Estado continúa en los territorios.
Todavía se siguen asesinando compañeros, desapareciendo compañeros y compañeras, hay represión estatal, persecución e inteligencia policial y militar en los territorios. Continúan las cacerías de bruja en los territorios donde hubo puntos de resistencia a nivel nacional, y por eso nosotras y nosotros hoy reivindicamos el ejercicio de la vida, porque la justicia social no nos puede costar la vida, porque la protesta social no nos puede costar la vida, y porque aún así seguimos diciendo no al terrorismo de Estado. Estas movilizaciones que se desarrollan en las principales capitales del país también rechazan la nueva reforma tributaria que hace trámite en el Congreso. Los manifestantes aseguran que la única opción de frenarla es seguir en las calles. Mientras estuvimos en el paro en el primer semestre, detuvieron la reforma tributaria. Hoy la presentan nuevamente al Congreso, en donde tiene cosas lesivas, como la supresión de cargos, es decir, no va a haber concursos y cada vez el Estado se va a reducir más, que es típico de un Estado neoliberal. También van a congelar los salarios de los trabajadores del Estado por 10 años, para dividirlos entre el pueblo y los trabajadores del Estado. Es decir, profundizar la miseria, la desigualdad, pensándose en continuar en el poder en el 2022. Ellos siguen caminando la palabra, siendo parte de esta movilización. Exigen que los violentos se retiren de sus territorios. Desde el año 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz, son más de 260 los líderes indígenas asesinados en Colombia. Nosotros, los pueblos que estamos llamados a la paz, es nuestro deber mantener en paz, pero otros llegan a incomodar, a no mantener la paz, a confinar, asesinatos, desplazamiento de todos nuestros pueblos indígenas, de la mayor parte del territorio indígena colombiano. Con esta movilización también se quiere impulsar los 10 proyectos de ley radicados en el Congreso de la República desde el pasado 20 de julio y llamar la atención de los legisladores para atender estas solicitudes que hacían parte del pliego de emergencia presentado por el Comité del Paro y que el gobierno de Iván Duque desestimó. Exigencias como renta básica, gratuidad de la educación, apoyo de nóminas de las pequeñas y medianas empresas, además de garantías del derecho a la protesta, entre otras. Teníamos el informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con quien conversamos ahora. Hernán, muy buenas noches. ¿Cómo finalizó esta jornada? Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Que en las diversas ciudades capitales donde se realizó la marcha, pues en la mayoría finalizó con tranquilidad y en paz. En Bogotá, pues veíamos el grupo de integrantes del Comité del Paro, a la que se sumaron varios trabajadores de la educación, de la salud, diversos sectores sociales, también como las poblaciones indígenas. Una marcha que llegó hasta la Plaza de Bolívar, donde pues se hacía la exigencia, sobre todo que se cumplan los acuerdos de paz, de que no sigan asesinando a los líderes sociales. Se protesta contra esa inoperancia del gobierno y los reiterados asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos. En lo que va corrido el año se han perpetrado alrededor de 67 masacres, el exterminio de 283 excombatientes, firmantes de paz, asesinados desde la firma del acuerdo de paz. También se rechazaba, pues como lo vimos en el informe, esta reforma tributaria y el impulso que se le quiere dar a estas, propuestas que se hicieron desde el Comité del Paro y que fueron entregadas al Congreso y que aún no han sido estudiadas. Pero sí, con carácter de urgencia, está haciendo trámite en el Congreso esta reforma tributaria. Lo que hemos sabido, Tatiana, es que a través de las redes sociales en el departamento del Cauca, en su capital Popayán, sí hubo represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sobre todo en el barrio Bolívar. Allí algunos manifestantes hicieron reclamaciones frente a una estación de policía y pues el SMAT, al ver esta situación, pues asegura a las autoridades que lanzaron algunas piedras los manifestantes contra la estación de policía y allí se presentaron pues estos desmanes por parte del SMAT. Las primeras cifras en Popayán y más exactamente en ese punto aseguran que durante la manifestación resultaron heridas 4 personas. Recordemos que en la ciudad de Popayán
hace pocos días, 3 o 4 días, fue asesinado el líder estudiantil que en el año 2018, mientras participaba en una manifestación, pues perdió su ojo, víctima precisamente de un artefacto contundente que cayó en su rostro y le cercenó su ojo izquierdo. Es un artefacto contundente que le envió un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía. Precisamente, y en cuanto a esos decretos, esos más bien puntos que se le están exigiendo y que se les fueron llevados al Congreso, está el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y una reforma policial que esté más enfocada a los derechos humanos en el país. Así que, pues, lamentable lo que pasó o está pasando en Popayán con esa cifra, saldo de heridos, 4 hasta el momento los que han registrado los organismos de derechos humanos en esta jornada de movilización que se desarrolló en la mayor parte del país, de municipios, de capitales y de ciudades capitales, con toda tranquilidad. Muchísimas gracias, Hernán. En todo caso, en la noche estaremos muy atentos a lo que suceda en Popayán, allí en el departamento del Cauca. Gracias, muy buenas noches. Vamos a analizar todo esto, gracias Hernán, con Omar Romero Díaz. Él es abogado, miembro del Comité de Paro Nacional de la CUT, es defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Omar, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Un asunto de fondo de esta nueva jornada de movilización, que no es poca cosa, conociendo en Colombia cómo se sabe, es la presentación de este nuevo proyecto de ley de reforma tributaria. Recordemos que en el pasado mes de junio esa fue la gota que rebosó la copa, ese proyecto de reforma tributaria retrógrado para el país. ¿Cuál es la diferencia de este que se presenta ahora con respecto a ese que la gente en la calle logró que se eliminara? Bueno, con respecto a la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno, indudablemente pretende recoger menos dinero de lo que había proyectado en la primera reforma tributaria que presentó, alrededor ahora de 15 billones de pesos en este momento. Indudablemente entre eso está la venta de varios estamentos públicos que en este momento el gobierno tiene para poder recoger esos dineros, o sea que van a vender muchos bienes del Estado para recoger parte de los dineros, pero a la vez también eso significa que también va a haber una masacre laboral en el sector estatal, porque ahí se le va a dar facultades nuevamente al gobierno, al presidente de la República, para que a vuelta de 6 meses haga una serie de reformas de fondo en la parte de lo que tiene que ver con las empresas del Estado como tal en este momento, de modo que eso se presenta y se avecina de esa forma, e igualmente entonces está pretender congelar los salarios por 10 años a los trabajadores del sector estatal en este momento. No cambia absolutamente sino en las cifras prácticamente. Marison, por 10 años los salarios de todos los niveles de los trabajadores públicos de Colombia. Del sector estatal, sí, del sector estatal, de todos los del sector estatal, incluiría los sectores del sector educativo, todo, prácticamente. Esa es la propuesta del gobierno en este momento en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, o sea, que no cambia absolutamente nada, porque solamente en el monto, se puede decir así, ya no se van a recoger los 26 millones que estaban proyectados para la primera reforma, sino que se van a recoger más de 15 millones, pero a la vez también lo que van a hacer es vender empresas del Estado para poder recoger, prácticamente van a recoger 15 millones más 14 que vendan de las empresas del Estado, van a recoger 29 millones de pesos, o sea que absolutamente no va a cambiar para nada esto que tiene que ver con la reforma tributaria aquí en Colombia como tal. Sí, Por eso nosotros hemos convocado a nivel nacional una serie de actividades, porque sabemos que este gobierno es muy mentiroso y promete cosas y no las cumple nunca, y además porque hay una situación muy compleja en nuestro país. Hay que decirlo abiertamente, ahorita lo comentaban los compañeros, es que los asesinatos no paran. No paran, son 67 masacres, más de 285 reinsertados. Hay una cantidad de detenidos, de desaparecidos inclusive, porque a partir de que se mermó las actividades del Comité Nacional de Paro a nivel nacional, ha comenzado una cacería
como se dice el dicho de Brujas, contra todos los integrantes de primera línea que participaron en el paro. Y hoy hay muchos detenidos, a pesar de que la justicia en este país es muy paquidérmica, pero a la vez hoy está dando ciertos resultados en el sentido de que a los muchachos los comienzan a judicializar, pero a la vez tenemos noticias de que inmediatamente tienen que soltarlos porque no hay prueba absolutamente de nada para ellos, pero sigue con eso en todas partes del país, asesinando, matando dirigentes sindicales, sociales de nuestro país, como el caso del muchacho del Cauca, que hace 3 o 4 días lo mataron, sí, un compañero de primera línea, y los disturbios que se acaban de presentar en el departamento del Cauca, que sigue en la ciudad de Popayán. Omar, todo eso que nos está diciendo... Sí, permítame, le pregunto, sí, todo eso que usted nos está diciendo es la razón por la que hoy salió menos gente que en junio, julio pasado en cada una de las convocatorias del paro nacional, del Comité de Paro Nacional. Sí, hay muchas razones para que la gente a veces no salga por el mismo amedrentamiento, la misma persecución, el mismo señalamiento. Mire que acaba de salir nada menos que el gobernador del Magdalena, acabó de salir del país por situaciones de amenazas. Si es así, imagine con mucha gente cómo están en este momento. Es que es indudablemente que se ha tratado una persecución de punta a punta en nuestro país para localizar a todos los que participaron en el Comité de Paro Nacional, y hoy se ve reflejado esta situación de mucha temor, mucha situación de zozobra por esta persecución que se ha tratado por parte del gobierno. Muchísimas gracias, Omar, por estas reflexiones al finalizar este día de paro nacional. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Gracias también a ustedes, quiero decir gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, será hasta mañana, sigan con nosotros.